de Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad, de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle.
de Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad. Muy buenas noches, querido público televidente. Pedirle disculpas por los contratiempos, pero estamos aquí, que es lo importante, para llevarle las mejores informaciones. Como siempre, buenas noches para Santiago, mi provincia querida, mi provincia amada. Buenas noches para el Cibao, la región más bella de este país. Y buenas noches a toda la República Dominicana que nos sigue y que nos mira por las redes sociales, por Facebook, La Ruta TV, por todos los cables, La Ruta TV, el canal. Y, como no, buenas noches para toda la diáspora dominicana que trabaja y lucha cada día por el progreso y el bienestar de este país. Donde quiera que haya un dominicano, un saludo desde aquí, desde su programa Pulso de la Calle. Señores, intenso debate hoy en el Congreso Nacional. Se acaba de aprobar el presupuesto del año 2026. Es bueno, señor director, si puede poner el audio, ponerlo desde el principio otra vez el video y que se escuche lo que está diciendo el diputado de Santiago, José David Báez. Sienta que realmente vale, pero por Dios, denle un respiro a la gente en medio de este problema del caso. Pero por Dios, denle un respiro a la gente en medio de este problema del caso Cobra. Hagan esto, aprueben ese presupuesto, aprueben la indexación, para que por lo menos la gente los perdone, para que los perdone el pueblo y sienta que realmente vale la pena tener este gobierno. Hagan caso por una vez a la gente, escuchen el pueblo, escuchen el corazón del pueblo que está reclamando que basta ya. Bueno, ahí estuvimos viendo el honorable diputado por la Fuerza del Pueblo, José David Báez, de la circunscripción 1 de Santiago, pidiéndole vehementemente que tengan misericordia de este país, de este pueblo, que esa clase trabajadora se le dé la indexación salarial, dinero que les roba burdamente el gobierno dominicano a los trabajadores, a más de 700,000 trabajadores que se le está cobrando impuestos sobre la renta de manera ilegal, porque la ley del Código Tributario manda eso, a que por la inflación los salarios se ajusten para que el poder adquisitivo de ese sueldo que ganan los pobres de este país pueda darle para comprar los alimentos, las medicinas, cosa que hoy en día no sucede, que el dinero no alcanza para nada. Pero este gobierno voraz aprueba un presupuesto de 1.8 billones de pesos, casi 2 billones de pesos. Presupuesto astronómico. Presupuesto que se va a subsidiar con préstamo. Eso no es verdad que este país va a recaudar eso. Como este año, que tuvieron que tomar un festival de préstamo para poder solventar ese presupuesto exagerado que no se corresponde con las recaudaciones y con lo que produce este país. No se corresponde. No es verdad que este país va a producir casi 2 billones de pesos. Eso solo en la mente de ellos. Y como ha sucedido en los últimos años, lo que va a haber un festival de préstamos. Y vemos de manera responsable cómo los diputados de oposición, ahí vimos la palabra del diputado José David, con pancarta exigiéndole a este gobierno que se aprobara
la indexación salarial, que hace ya 9 años que no se ajustan los salarios de acuerdo al alza de los productos de primera necesidad. No se ajusta. La canasta básica familiar en la República Dominicana ya está en 45,000 pesos, por ahí ronda, 45, 47,000 pesos. ¿Y qué porcentaje de los trabajadores dominicanos pueden ganar esa cantidad de dinero? Es muy mínima realmente lo que pueden ganar 45, 40, 47, 50,000 pesos. Que uno no entiende cómo la población se hace. ¿Qué malabares tiene que hacer? Y por eso vemos cómo ha aumentado la deuda en tarjeta de crédito. Personas que no pueden llegar a fin de mes porque el salario no le da. ¿Y cómo? Si solo en comida se estima el Banco Central de este gobierno que tiene que gastar 47,000 pesos para poder comer medianamente bien, para poder tener lo necesario para poder vivir. Pero a eso tú le sumas que tiene que pagar casa, que tiene que pagar luz, agua, más cara cada día, alquiler de vivienda, útiles escolares. Yo no entiendo cómo esta población hace. Una familia normal de 3, 4 miembros para poder comer, para poder vivir, para hacer el desenvolvimiento normal que debe tener una familia, el colegio de los niños, la escuela, pagar la casa, los servicios. Y este gobierno tan indolente, que luego de ese escándalo que tenemos días hablando de eso, el escándalo de Senasa, no se apiada de la clase pobre. Porque esos trabajadores, esos 700,000 trabajadores, no son millonarios. Lo que el Estado le está robando de manera ilegal de su bolsillo, de su sudor, de su esfuerzo. Eso es lo complicado de este país. Que este gobierno no tiene límites. No tiene límites porque ya no se conforma con robar los recursos de las instituciones, sino también que quiere asaltar el bolsillo de la gente. Y un pueblo indefenso que no reacciona ante tanto atropello que recibe. Y como ellos tienen mayoría, una mayoría, aplastaron la posición del pueblo y de la oposición política. Y se impusieron. Aprobaron el presupuesto hoy sin la indexación salarial. Lo aprobaron como a ellos les dio la gana, usando esa mayoría para atropellar, no a la oposición, no a la oposición. Es atropellar al hombre de trabajo, a la mujer de trabajo, que de manera ilegal les roba este gobierno. Lo hemos visto eso. Ellos han sido los primeros en instaurar esa nueva modalidad de robarle el dinero al pueblo de los bolsillos. Ya no solo de robarle la riqueza del Estado, sino del bolsillo. Y lo vemos en múltiples situaciones, como en la sede, que más de 40,000 admitió Celso Marrancini en Edesur, le adulteraron la factura, le aumentaron, en pocas palabras, le robaron a la gente en una factura eléctrica. Y eso ustedes pueden tenerlo seguro, que en todas las sedes de norte, de este, de sur, eso sucedía y sucede, porque al final no pasó nada, como siempre. Pero vemos cómo este gobierno se le está implorando de que le dé un respiro a esta población,
con que esos 3.000, 2.500, 2.000, 4.000 pesos que le quita de manera ilegal a los trabajadores, se lo devuelvan, le ajusten ese salario que le puede servir para comprar comida, medicina, educación, pago de servicio. Pero este gobierno no escucha, un gobierno cruel e indolente lo que tenemos, que se refleja con esas acciones que hemos denunciado en los últimos días, que no le importa la vida de la gente, le va a importar el salario de nadie. Que si se aplicara la ley, se debería cobrar el impuesto sobre la renta a los que ganen por encima de 53.000 pesos. Que sería una franja mínima la que pagaría ese impuesto. Porque cerca del 80 al 85% de los trabajadores dominicanos no llegan a esa cantidad de dinero. No cobran 50.000 pesos, 52.000 pesos. Pero este gobierno no quiere aplicar la ley para cobrarlo a partir de 30 y pico de miles, para poder abarcar y robarle a la mayor cantidad de ciudadanos dominicanos el dinero de su esfuerzo. Y yo digo, ¿cuándo este pueblo va a despertar? Tantos atropellos que se cometen a diario, tanto abuso, robo, despojo de su derecho, y no dicen nada, nadie dice nada. Y esas organizaciones de trabajadores sindicales, ya hace tiempo que debieron hacer una marcha en reclamo de eso, que eso sí es justo, que muchas veces esos sindicalistas de asociaciones de trabajadores defienden posiciones que tú dices no tiene sentido, y cuando tienen una reivindicación válida no la defienden. Uno no se explica eso, porque qué fenomenal sería que todos esos sindicalistas de este país, de la clase obrera, defendieran esa posición, y casi 1 millón de dominicanos se van a beneficiar, van a sentir un alivio, un respiro, como decía el diputado José David. Denle un respiro a esta población. No, al contrario, de manera mecánica usaron su mayoría en el Congreso para desconocer el derecho que tiene la población dominicana, y violando este gobierno las leyes dominicanas. Yo espero que a partir de ahora, viendo ya claro que ese Congreso es un Congreso que no tiene independencia, que fueron elegidos por el pueblo, pero que no representan al pueblo, sino a los intereses de su partido y de su gobierno. Ya ellos lo demostraron hoy, lo aprobaron por encima de todo el mundo, sin importar que violaban la ley. Una vez más, es hora de que este pueblo se una y empiece a exigir mejores condiciones de vida para los trabajadores y para todos los ciudadanos en general. Con todos esos millones que se robaron ahí en Senasa, eran más que suficiente para indemnizar, para hacer la indexación salarial a todos los trabajadores. Pero no, este gobierno lo que le gusta es saquear el bolsillo de la gente. Y uno dice, ¿y en quién nos vamos a amparar si no podemos ni confiar en nuestro propio gobierno? El gobierno me genera a mí miedo,
porque un gobierno abusador que les roba a su propio pueblo, de las instituciones y de manera directa del bolsillo y el esfuerzo de la gente. Pueblo dominicano, vamos a organizarnos, vamos a alzar la voz y vamos a pedir mejores condiciones de vida, porque si nos quedamos callados, este gobierno, escuchen bien, si nos quedamos callados y no empezamos a tomar decisiones, este gobierno va a acabar con este país. Y como decían algunos que iba a quedar en 4 bloques, no va a ser en 4 bloques, va a quedar en el suelo pelado. Vamos a la pausa, señor director. De 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad. De 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad. De 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez. Con Dominican Network me voy a enterar de lo que pasa en mi país, aunque yo no pueda estar. Dominican Network me hace feliz y tengo lo que necesito ahora con un solo clic. Dominican Network. No importa dónde te encuentres, aburrimiento no es opción. Dominican Network, la mejor aplicación. Llévate de mí, te lo aconsejo a ti, mi pana. Tenemos lo mejor de la TV dominicana. Entretenimiento, noticias, programa de humor religioso y que no se me quede la educación. Te pregunta ¿cómo tú bajas la aplicación? Entra ahora a dominicannetwork.com. Con Dominican Network me voy a enterar de lo que pasa en mi país, aunque yo no pueda estar. Dominican Network me hace feliz y tengo lo que necesito ahora con un solo clic. Dominican Network. Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra, ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Fibra para todo el mundo. Llegó la fibra, 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 llegó la fibra. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Y Amin Abel Infante, comentando la actualidad. De 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad. De 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad. De 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad. De 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez
y Amin Abel Infante, comentando la actualidad de 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso. Bueno, continuamos en su programa Pulso de la Calle. Una noticia trágica, un incendio que ocurrió en Villa María, Distrito Nacional. Señor director, si puede poner ese video, por favor. Como que mal, no sé, yo siempre mal. Y ella una gente como que mal, no sé, yo siempre mal. Y ella una gente. Bueno, gracias a Dios no hubo pérdida humana que lamentar, pérdidas económicas, estructuras, viviendas incendiadas, pero lo importante es la vida, gracias a Dios que nada humano que lamentar. Señor director, si puede ponerme el video que yo le envié de la joven que hablábamos ayer. Vamos a ponerlo, ¿puede ponerle audio? Yo trabajo todos los días para ser un mejor país, para dejarle un futuro a Señora, a mí nada más me queda darle las gracias a todo el que se dio cita en el día de hoy aquí en la Plaza de la Bandera. Esto es increíble, señores. El pueblo dominicano se hizo sentir, nos hicimos sentir. Gracias, señores, gracias de corazón. Bueno, agradecer las imágenes ahí a David Lanfranco, que fue quien hizo ese collage de imágenes, de video. Esa joven era la que hablábamos ayer, Yamile Hassin. Y ustedes dirán, ¿por qué hablar de las hijas si las responsabilidades penales son independientes? ¿Qué quiere decir esto? Que si un familiar, un hijo, un hermano de alguien comete un hecho, tiene que responder por ese hecho, no el hijo ni el hermano. Pero hablamos de ella porque era muy ligera al decirle ladrón a otros y convocaba a marcha en la Plaza de la Bandera, como vimos ahí. Y uno se pregunta, ¿cuándo vamos a volver a la Plaza de la Bandera? ¿Cuándo ella va a volver a convocar al pueblo para que proteste en contra de la corrupción, de los ladrones que se roban los recursos del Estado? Porque es muy fácil señalar a otro, decirle ladrón a otro, pero me gustaría que ella hiciera lo mismo con su papá. Porque en este país, una cosa es con guitarra y otra con violín. Cuando es un contrario, alguien que entendemos que es un enemigo político, lo queremos ultrajar, lo queremos humillar y somos ligeros al usar adjetivos en contra de ese contrario político o enemigo político. Pero ahora ella no dice nada. ¿Y cómo te vamos a decir a ti ahora y a tu papá? Con el caso de corrupción más cruel y siniestro, caso de corrupción más inhumano, que yo decía ayer, lo repito, no debería solamente jugarse la parte financiera, económica de lo que se robaron. Tendrían que también hacer un levantamiento de las víctimas de ese desfalco. Y personas como ella, que llamaban ladrón a lo del otro gobierno, que sí, muchos cometieron indelicadeza y que en su momento
se fueron señalados y se le tuvo que decir lo que había que decirle. Pero ahora igual, si ella fuera una persona honesta, Yamile Jacín, ella sería la primera en hacer un video o una rueda de prensa condenando ese acto de corrupción inhumano de su padre. Pero ahora no, ahora sale una noticia en los medios de comunicación que Santiago Jacín tiene una condición terminal, que tiene una condición de salud delicada. Ahora, y no es que nos alegremos de eso, uno no se alegra de que nadie esté enfermo o que tenga una enfermedad grave. No, eso no es motivo de alegría para nadie, de ser cierto. Pero para robar, para estafar a este pueblo, ella estaba sano. Según lo dice el Ministerio Público, no lo que digo yo, no lo que digo yo. Lo que dice la magistrada procuradora Jenny Berenice Reynoso. Lo que dice el magistrado del PECA, Wilson Camacho, que lo tildó como el caso más siniestro de corrupción que ha tenido que enfrentar. Y ahora que ha sido descubierto que ya está siendo imputado, él está enfermo y necesita salir fuera del país, escuchen bien, a darse tratamiento médico, como si aquí no hubieran clínicas capaces de poder tratarlo, cualquier enfermedad que pueda tener, de ser cierto. Pero qué fácil es enfermarse cuando tú estás siendo imputado. Y una vez le cae una gravedad a todo el mundo. Pero cuando salteaban, cuando robaban, cuando le quitaban la posibilidad de vivir a otra persona, ellos no pensaban que estaban enfermos, si es verdad que estaba enfermo. Entonces este país, en especial la procuradora, tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque el principal imputado del caso que ellos mismos titulan, ellos mismos le dan el título del caso más siniestro, pueda salir fuera del país. ¿Y quién garantiza que va a volver? Yo quiero que me digan eso. ¿Quién garantiza que él vaya a volver? Donde tiene sobre sus hombros uno de los expedientes más grandes que ha tenido la justicia en los últimos años, en los últimos 10 años, 15, 20 años. Si tiene esa oportunidad de salir fuera del país, si le conceden el permiso, ¿quién garantiza que va a retornar? ¿Y quién va a determinar que realmente estaba enfermo? Y si estaba enfermo, ¿por qué no pensó eso antes de formar la estructura, la red que defalcó el seguro de los pobres? Porque eso es lo que es SENASA, el seguro de los pobres del pueblo dominicano. Ustedes saben las diálisis que se le negaron a personas que la necesitaban, los medicamentos de alto costo que no pudieron recibir personas con enfermedades catastróficas, porque cuando iban ya ellos se habían inventado, falseado un reporte, un estudio, una indicación médica, y cuando iba no era denegada, porque ya esos recursos ya se lo habían robado ese grupo de delincuentes del PRM. Y uno le da pena, a pesar de todo, un señor ya de esa edad, de una edad avanzada,
y que se entendía que no tenía necesidad de robar, porque viene de una familia acomodada. Pero ya el PRM ha demostrado que aunque sea un empresario, que aunque sea de una familia acomodada, no es cuestión de dinero la corrupción. Eso lo lleva en el corazón que lo comete, esos deseos de tomar lo ajeno, lo que no le pertenece. Y hasta que no le den un cargo importante, no se ve su verdadera naturaleza. Pero yo, si fuera el presidente de la República, señores, yo fuera el primero que digo que no puede salir del país. Porque también eso no está claro. ¿Qué vinculación, qué posible vinculación pudiera tener un íntimo amigo del presidente? Alguien que contribuyó, se habla de mucho dinero a la campaña presidencial y que todo el mundo sabe la cercanía que había entre esas dos personas y que esa investigación no termine ahí. Ahí debe haber más gente. Ese entramado es más grande de lo que uno pueda imaginarse. Médicos, farmacias, otros funcionarios del gobierno, otros empresarios que también se beneficiaron de eso. Y les repito, uno quisiera sentir esa compasión y uno la siente por momentos, pero luego recuerda que ellos no tuvieron compasión de nadie. ¿Cuántas familias hoy lloran por culpa de ese grupo de delincuentes del PRM? Y que no vengan con los benditos acuerdos y que queden en libertad. Porque ellos enarbolaban una justicia independiente que no existe. Porque yo recuerdo cuando Freddy Hidalgo, que era ministro de Salud Pública, lo sacaron de Parihuela en calzoncillo, en ropa interior lo sacaron a la calle. Porque ese era del otro gobierno. Pero no, a estos no le hacen eso, no. A estos ahora quieren darle privilegio. Quieren permitirle hasta viajar fuera del país. Y ese atropello, luego se demostró que Freddy Hidalgo salió libre y no tuvo ninguna culpabilidad. Pero esto está a la vista de todo, que todo el mundo sabe lo que pasó ahí, que hasta el propio presidente, que quiso negarlo en principio, pero luego la realidad no se pudo ocultar, sabe la gravedad de este caso. Y esperemos que se cumpla con la ley y que no haya ningún tipo de beneficio. Vamos a la pausa, señor director. De la calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad. Con Dominican Network me voy a enterar de lo que pasa en mi país, aunque yo no pueda estar. Dominican Network me hace feliz. Yo tengo lo que necesito, ahora con un solo clic. Dominican Network. No importa dónde te encuentres, aburrimiento no es opción. Dominican Network, la mejor aplicación. Llévate de mí, te lo aconsejo a ti, mi pana. Tenemos lo mejor de la TV dominicana. Entretenimiento, noticias, programa de humor religioso y que no se me quede la educación. Te preguntan cómo tú bajas la aplicación. Entra ahora a dominicannetwork.com. Con Dominican Network me voy a enterar de lo que pasa en mi país, aunque yo no pueda estar. Dominican Network me hace feliz. Tengo lo que necesito.
necesito. Ahora con un solo clic, Dominican Network. Ahí, se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra, ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Wing, llegó la fibra Wing. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Wing, llegó la fibra Wing. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Wing, llegó la fibra Wing. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Wing. Llegó la fibra, 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 llegó la fibra. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Wing con más de 300 canales de televisión gratis. Wing, conecta tu vida. De 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad. De 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad. De 8 a 9 de la noche por La Ruta TV, de Pulso de la Calle. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin Abel Infante, comentando la actualidad. De 8 a 9 de la noche por La Ruta. Bueno, continuamos en su programa Pulso de la Calle. Vamos con una noticia positiva. No todo puede ser negativo en la vida y no es un ataque personal contra nadie. En esta oportunidad vamos a destacar lo que ha hecho la Alcaldía de Santiago con motivo de la Navidad, la tradicional casita de Navidad. Y realmente es un espectáculo, señores. Muy bonito, toda la decoración, toda la ambientación que existe. Muchas personas se están dando cita. Es una exhibición muy bonita de Navidad que toda la familia puede visitar de manera gratuita en Santiago. Yo diría que incluso más bonita que muchas que hay en la capital. Aquí realmente se esmeraron. Quedó, los niños que vayan y puedan ver eso se van a deleitar. Y por qué no los adultos también, con ese juego de luces tan impresionante, esa decoración tan bonita. Y de verdad hay que felicitar a la alcaldía en ese sentido. Algo positivo. Queremos terminar este programa con algo positivo e invitarlos a que vayan y se den cita ahí, que es gratis y de verdad está muy bonita toda la decoración y muy propicia a la época que nosotros estamos, la época de Navidad, que es de alegría, de luz y de paz. Señores, como siempre, yo quiero agradecerle a todos ustedes la sintonía con nosotros el día de hoy y pedirles que mañana nos acompañen nueva vez a las 8 de la noche en su programa Pulso de la Calle. Me queda solamente desearle feliz resto de la noche y mañana, Dios mediante, nos volvemos a encontrar aquí en su programa Pulso de la Calle. Bye bye, buenas noches. De Pulso de la Calle, con el licenciado Elvis Ramírez y Amin